Muy buenas tardes. Hoy día un tema que me convoca explicarles de alguna manera es Jesús y la cruz y el juicio de Jesús. Hablando de los temas de la resurrección de Jesús, que sin resurrección es imposible que haya evangelio. Comencemos de esta manera. Hay un pasaje muy interesante en Gálatas 6:14 que dice el apóstol Pablo: pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. La historia de alguna manera es ciencia. Entre los años 174 al 164 aproximadamente, era común ver la crucifixión iniciada por los persas, luego traspasada a otras sociedades. El poeta o escritor Flavio Josefo, historiador, escribió cerca del año 37 al 95 después de Cristo. Todos los días, decía él, morían algunos sometidos a intensos tormentos, heridas, a latigazos y mutilaciones en el cuerpo. Estando todavía vivos y respirando, los colgaban de las cruces. Sus mujeres y sus hijos, circuncidados a pesar de la prohibición del rey, eran estrangulados. Suspendían a los hijos del cuello de sus padres crucificados. Esto, en conclusión, era una tortura. El arqueólogo griego Vasiliou Zafiris, el año 1985, escribió un artículo en la revista secular Biblical Archaeology Review. Sus comentarios dicen algo como esto: al final del primer siglo a.C., los romanos adoptaron la cruz como castigo, oficialmente para la gente que no era romana, por ciertas limitadas transgresiones. Inicialmente no fue usado como ejecución, sino como castigo. Así pues, solamente los esclavos condenados por crímenes eran castigados con crucifixión. Durante este periodo temprano, una viga de madera conocida como el patíbulo era colocada sobre el cuello del esclavo y atado a los brazos. Cuando la procesión llegaba al lugar de la ejecución, fijaban una estaca vertical en la tierra. A veces la víctima solo estaba atada a la cruz con cuerdas, en tal caso el patíbulo, el cual los brazos de la víctima ya estaban atados. Simplemente estaba pegado a la viga, como podemos ver en esta imagen. Los pies de la víctima estaban atados a la estaca con cuerdas. Para prolongar esta agonía, los ejecutores romanos inventaban formas de mantener a la víctima viva en la cruz durante largos periodos de tiempo. Uno de ellos, conocido como sedimento, era un asiento pequeño pegado a la mitad de la cruz. Este artefacto le daba el apoyo al cuerpo de la víctima y explica la frase usada por los romanos: sentarse en la cruz. Esto era algo muy interesante porque la cruz hoy día siempre vemos que está vertical, o está con los clavos, si le pusieron amarras, si le pusieron solamente los clavos. Es interesante ver este tema bajo otros también puntos de vista. El último descubrimiento histórico viene del año 200 después de Cristo. En él se ve un pintado, una figura en las paredes del Palatino romano, un asno crucificado haciendo parodia del prisionero cristiano que alababa a Cristo. Los romanos estaban asombrados de que cristianos alabasen a Jesús, el Cristo, a quien ellos habían crucificado en la cruz. Hagamos un breve análisis. El apóstol Tomás, que comúnmente es conocido por su incredulidad, es una pieza clave al hablar de la veracidad de la cruz de Cristo, ya que fue él quien dijo, comillas, si no viere en sus manos la señal, ¿cierto?, de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré, conforme a Juan 20:25. Aunque parezca una declaración vaga, tiene un valor incalculable, ya que
Eso demuestra que Jesús, al estar puesto sobre esos maderos denominados commissa te o immissa te, donde ambos significan ser un elemento de tortura o ejecución, forma que solo era utilizada por los romanos, aunque se desconoce fehacientemente el cual sufrió Jesús. Pero podemos suponer que estuvo en la immissa, la vertical con los cruces, ya que Pilato mandó colgar un cartel con el título en varios idiomas y pusieron sobre su cabeza su causa escrita: este es Jesús, el Rey de los Judíos. Mateo 27:37. El texto dice sobre su cabeza y no sobre sus manos. Por tanto, no pudo haber sido clavado en un madero vertical, pues solo tendría un clavo y el cartel estaría sobre sus manos, cosa que contradice, por supuesto, las Escrituras. La palabra cruz o crucificar es stauros. Denota en primera instancia un palo o estaca vertical. Se clavaba en ellas a esclavos y a libres. Se miraban los romanos, los malhechores, quienes estaban acusados de robo, eran homicidas, acusados de traición o sedición, para ejecutarlos. Este método pasó de los fenicios a los griegos y romanos, después de haber sido condenado. El rey o el prisionero, el que iba a sufrir, obviamente sufría los azotes prescritos, lo que a veces producía la muerte. Luego cargaba su cruz, se la llevaba por las calles principales de aquella ciudad o de una ciudad en específico hacia un lugar fuera de la ciudad. Y por supuesto iba custodiado por 4 soldados y se les colocaba un título o tablilla en blanco con su nombre y el delito escrito en ello. Se le ponía arriba, ¿cierto?, en su cabeza el delito: este es homicida, este es el ladrón. Se daba cuenta que tiempo pasado, en cierta manera, habían juegos de niños que se colocaban nombre como burro, asno, como soy tonto, o eres niño, o eres tonto, o eres pesado, o eres gordo, o eres flaco, como cosa muy peyorativa. De esta manera se usaba en aquel tiempo. Lo horrible de la muerte por crucifixión se debía en parte al intenso dolor causado por la flagelación, los clavos y la posición incómoda del cuerpo que dificultaba la respiración. A esto hay que agregar la vergüenza que sufría el condenado al verse desnudo ante todos los curiosos que pasaban y le insultaban. Se acostumbraba a ofrecer al crucificado una bebida narcótica como una especie de droga para aliviar su sufrimiento. El crucificado moría lentamente, casi siempre el segundo día, pero a veces hasta el octavo, y cosa que era muy terrible. El exceso de sangre en el corazón debido a la obstrucción en la circulación, combinado con la fiebre traumática, el tétano, la deshidratación, que por la pérdida de sangre y la fiebre producía una sed intolerable. Y el agotamiento mataban a esta víctima en la cruz. Para acelerar la muerte de un crucificado, se le quebraban las piernas con un martillo antes de traspasarle con la espada o lanza, o bien se lo ahogaba con humo. Hay ciertas referencias del Antiguo Testamento a la crucifixión. Primero, tenemos la ley. Tenemos la ley que dice que la pena de muerte por crucifixión existía desde el principio. Si alguno hubiere cometido algún crimen digno de muerte y lo hiciereis morir y lo colgaréis en un madero, no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero. Sin falta lo enterrarás al mismo día, porque maldito por Dios es el colgado. Y no contaminarás tu tierra que Jehová tu Dios
te da por heredad. Deuteronomio 21, 22 al 23. Hay también otro interesante punto, la historia. En la época de la conquista de Canaán se practicaba la crucifixión y al rey de Jair lo colgó de un madero hasta caer la noche. Y cuando el sol se puso, mandó Josué que quitasen del madero su cuerpo y lo echasen a la puerta de la ciudad. Y levantaron sobre él un gran montón de piedras que permanecen hasta hoy, conforme Josué 8:20. Y finalmente, estos tres puntos tan radicales, tan importantes, que es la profecía. En los libros proféticos se anticipaba la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito, conforme Zacarías 12:10. Esta es una cosa muy interesante, muy particular, lo que vemos en esta obra. La manera de crucificar es antigua. El historiador griego Heródoto, que vivió aproximadamente el año 400 a.C., dio una descripción de una crucifixión de la siguiente manera. Comillas, dice, lo clavaron a unas tablas y lo colgaron en alto. Esto demuestra que si se crucificaba en aquella época, por supuesto que así lo era verídico. Y en nuestra actualidad, el año 1939, en la ciudad de Herculano, cercana a Pompeya, que fue destruida por un volcán el año 70 después de Cristo, símil cuando Tito invade Jerusalén, se halla una casa que había una cruz de madera clavada en la pared de una pieza en la que podemos ver en esta imagen que les muestro a continuación. También la historia de los sepelios. Esto es historia ya conocida. El año 74 han salido varios volúmenes de la iglesia primitiva, cómo se explicaba esto de la cruz, y salió un armario con escalón delante de muchas cosas. Son cosas muy interesantes cuando vemos el tiempo, cuando vemos hablar de la cruz. La cruz de Cristo es el símbolo de victoria y sabiduría y poder de Dios. El apóstol Pablo, siendo enviado a predicar, dice que para que no se haga vana la cruz de Cristo, conforme Corintios 1. Y es más, expresa que la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Finalmente dice, nosotros predicamos a Cristo crucificado. Se puede concluir con mucha facilidad que Pablo, al gloriarse de la cruz, la tomaba como un símbolo de victoria. Alguien por ahí dijo, ¿cómo pueden hablar de tan buena manera de la cruz, donde un amigo fue ejecutado? ¿Cómo ustedes pueden hacer esto? ¿No sería lo correcto odiar dicha ejecución e instrumento de horror? Y también alguien respondió, si una muy querida amiga muriera dando a luz a su hijo, ¿rechazarías al niño por haber sido instrumento de muerte o a su propia madre? ¿O más bien lo amarías considerando que la muerte de ella es la vida del niño? Esta es la manera que nosotros los cristianos amamos a Cristo. Si no hubiera sido por la muerte de Jesús en la cruz, todos estaríamos muertos. Por tanto, la cruz ha llegado a ser un símbolo de vida para aquellos que han sido limpiados por la sangre de Cristo. Y dicho esto, le dice, sígueme. También es necesario compararlo con Mateo. Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, néguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. El mensaje de la cruz es una locura para los que se pierden. En cambio, para los que se salvan, es decir, para nosotros, este mensaje es el poder de Dios. Fijemos la mirada en Jesús,
el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba, y ahora está sentado a la diestra del trono de Dios, como dice Hebreos 12:2. Quien siendo por naturaleza Dios, no consideró ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente tomando la naturaleza de siervo, de esclavo, y haciéndose semejante a los seres humanos. Y al manifestarse como hombre se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte de cruz. Dirigiéndose a todos, dijo: si alguien quiere ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo, tome su cruz o lleve su cruz cada día y sígame. Hay algunos puntos que también es bueno analizar, que son los puntos de oposición. Algunas sectas destacadas, o también destacan por ahí, el pasaje de Números, para demostrar que Jesús no pudo haber sido ejecutado en la cruz, sino en un madero vertical, ya que eso indicaba dar vida. Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asno, estos palos verticales, un poste, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivía. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre su asta, su palo un vertical, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Son cosas muy interesantes que muestra el Evangelio de Números. El Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 14, también está hablando de Moisés que levantó la serpiente en el desierto. Pero resolvamos estos temas que son controversiales de interpretación. Jesús primeramente fue ejecutado por romanos y no por judíos. Hay una gran diferencia. El Evangelio de Juan 9:19 dice que Jesús cargaba su cruz, fue llevado al lugar llamado la calavera y allí fue crucificado. Por supuesto en una cruz y no en un madero vertical. Estos argumentos y conclusiones: Jesús no pudo haber muerto por asfixia, sino por conmoción y trauma. Además, un hombre empalado con los brazos estirados sobre su cabeza moría en minutos a causa de la inhalación de los pulmones para extenderse y contraerse. Su respiración duraría tan solo 6 minutos, mientras que un hombre con los brazos extendidos hacia sus lados en ángulos 60 o 70 grados podría vivir durante horas sin morir. Igual que el Evangelio de Juan 3:14, también habla de, según esta interpretación, la profecía señalaba en un madero como objeto donde se daría ejecución a Cristo. Pero observando las escrituras, siendo en Marcos 15:25, Jesús fue crucificado en la tercera hora. Y en Marcos 15:33 dice que Jesús que murió en la 9ª hora. Así que Jesús estuvo en la cruz unas 6 horas aproximadamente. Hubiera sido imposible durar 6 horas si hubiera tenido los brazos sobre su cabeza y con la dificultad de respirar de esa manera. Siguiendo estas líneas, pregunto, ¿cómo habría podido orar a su Padre con voz audible? Conforme Mateo 27:46, hablarle a su madre y al discípulo amado, conforme Juan 19:26, y hablar con un ladrón, conforme Lucas 23. ¿Cómo pudo estar, cierto, Jesús hablando a estas personas, hablándole al ladrón, a su madre, a Juan, y también orando a Dios Padre? Pasemos a la segunda etapa, el juicio a Jesús. Aquí también encontramos algo interesante. Quiero hacer una breve introducción. En nuestra civilización ha habido muchos casos donde personas han sido condenadas por causas injustificadas o simplemente siendo inocentes son encarcelados y asesinados por algún error jurídico o de otra índole. En mi país, Chile, el Ministerio de Justicia dio a conocer el mes de abril
que entre los años 2007 y 2008 hubieron 380 casos de imputados falsamente o ilegalmente condenados. Algunos no han podido rehacer su vida cotidiana por mantener una psicosis o un trauma por haber estado encerrado con personas de difícil personalidad injustamente o por el hecho de sufrir una situación injusta. Considerando lo anterior, Jesús pasó algo semejante. Claro, él buscaba la paz para la humanidad, amando tanto al mundo, sanando y curando y expresando con sus labios que les tenía una nueva vida a todo aquel que en él creyera. En ello no podría haber nada malo, ni de enjuiciamiento, al contrario, de felicitaciones y de galardón, hoy del premio de Nobel de la Paz. Es como las cosas de la vida, las paradojas que tiene muchas veces la vida. El juicio de Jesús. ¿Cómo está el escenario? Cuando llegaron a buscar a Jesús al monte donde oraba a su Padre, Jesús mismo les pregunta a sus enemigos: ¿por qué me atrapáis de esta manera? ¿No me he sentado con ustedes mismos a conversar en el templo? Esto da a entender que era una trampa para prender a Jesús. Así poder sorprenderlo tratándolo como delincuente. Después, cuando es llevado a Caifás y a los otros principales de noche, claro está que no era el mejor escenario para un juicio, por supuesto que no. Ni siquiera lo era para una conversación, pues en la oscuridad de la noche se presta para darle lugar a las tinieblas del diablo. Todo juicio o conversación para discutir un asunto se hace anunciando a la persona con antelación para que sea un trato justo. Esta escena, más que acto de juicio, era un acto de traición, una teatralización, un teatro malicioso por parte de los religiosos ciegos y ególatras. El aspecto religioso, el entorno, la ley mosaica, esta ley que esperaba un Mesías. Claro, los fariseos y escribas jamás pensaron que ese Mesías podría venir de un lugar tan pequeño y desconocido como era Belén. De esta situación vendría el comienzo de un final terrorífico. Los fariseos, que causaban más cargas a los fieles de la ley, su posición de líder y personas principales, los hacían estar cegados ante cualquier accionar que pudiera ocurrir. Sí, hoy en día pasa mucho de esto. Cristianos de todas las denominaciones se ciegan al ver la luz, creyendo que Dios solo puede actuar de una y solo una manera, y para siempre, entendiendo mal el concepto de que Dios es inmutable y no cambia. Las sociedades cambiaron según el avance del tiempo y las formas de pensar. Dios va penetrando en ellas de mil formas para que ninguno se pierda. Ahora, bajo el aspecto de los abogados, el aspecto judicial, cuando alguien es llamado a juicio, primero se le notifica el papel que llega por correo, por la casa, por mano. Se le pone el día y la hora y dónde tendrá efecto el alegato ante el juez. Por supuesto, esta situación no es menor ni secreta. Existe en el acto un juez, un fiscal, policías, guardias, abogados, defensores, actuarios, testigos y, por supuesto, un gran expediente con los datos del imputado y de qué se le acusa. En la escena de Jesús nada de esto aparece. Solo los que quieren matarle, su traidor y policías, que solo acuden por una expresa petición de los principales sacerdotes que solo quieren matar a Jesús, lo cual no sería enjuiciamiento legal bajo el punto de vista judicial normado por las leyes establecidas hace muchos años. Si sumamos el aspecto histórico, el aspecto social y cultural, estos aspectos influyen de forma negativa en todo esto, ya que el gobierno de turno y los sacerdotes tenían mucho peso, y peso de validez y de actuar en ese momento. Sus palabras tenían respaldo por las entidades del país y bajo el punto social, pues los escribas eran los que hacían e interpretaban la ley de Moisés y los profetas que el pueblo acataba.
Siguiendo por la cultura hebrea, había hacia adelante marcada con un estigma social. De hecho, la palabra hebreos es marginado, de ser considerados segunda categoría o esclavos, lo cual los principales sacerdotes querían mantenerse a un nivel de acuerdo con lo que profesaban y escribían. Esto llevó a Judas a traicionar a Jesús por dinero, por el dinero, ese que era necesario para poder ser respetado en la sociedad, a su vez para permanecer dictando la ley, seguir manteniendo el estatus, la idolatría farisea, hizo y que haría cualquier cosa. En esta ocasión asesinaría al Hijo de Dios. Y bajo la apreciación bíblico-teológica, ¿cómo lo podemos entender o expresar? El Hijo del Hombre vino a salvar a la humanidad. El Hijo de Dios tenía que ser entregado por 30 piezas de plata, como lo profetizaron en el pasado. El Hijo del Hombre tenía que morir por los pecados de la humanidad y debía morir como reemplazo del Cordero Pascual. Nada es al azar, todo está bajo el control y soberanía de Dios. Dios así lo quiso y el plan debía ser cumplido. En esto, por supuesto, tenían que actuar los humanos, aquellos que le traicionarían, que le entregarían, que le negarían, aquellos que harían burla de él, aquel que debía traspasarle con la lanza, y los fariseos y escribas que se encargarían de la obra teatral, con un montaje lleno de odio y envidia que llevaría a Jesús al juicio más ilegal de la historia de la humanidad. Y un punto personal, por supuesto, mi apreciación personal. ¿Cuántos hombres y mujeres daríamos por ver esa escena, teniendo a Jesús como liberado y que no haya tenido que ser enjuiciado, y menos que morir? Dios tiene tanto control de su plan, se hizo como se dispuso. Le dijo Jesús orando al Padre, Padre, pasa de mí esta copa sin que no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Qué no daríamos por revertir la situación? Pero somos tan malos los humanos que si hubiésemos estado allí, también estaríamos enjuiciando con nosotros. Un acto ilegal es lo que más disgusto trae a una persona. Mi sangre hierve, mis nervios se engarrotan y mis dientes se aprietan al llevar la injusticia del mundo. Claro, esto seguirá hasta que venga lo perfecto. Jesús en las nubes por su iglesia inmaculada. Señor, perdónales, como dijo Esteban, porque no saben lo que hacen, o como lo dijo el mismo Jesús. Concluyamos este tema. No cabe duda de que el juicio fue ilegal, bajo todos los aspectos señalados. Tal vez hayan otros que desconocemos ese momento de quebranto, de angustia que sintió Jesús al orar a su Padre. Era el lamento que sonó en el cielo, que tenía siendo hombre, sabiendo que iba a ser traicionado, enjuiciado ilegalmente, y que un pueblo gritaría hacia él diciéndole: crucifícale. Nada justifica lo injustificable. No hay peor acto que ser castigado y enjuiciado ilegalmente por necios ciegos que no entienden el mensaje de Cristo Jesús. Señor, perdónanos por ser humanos tan crueles. Esto quería contarles en esta hora, y que tú lo puedas comprender, que la cruz de Cristo es su muerte, su pasión y su victoria ante las huestes del mal por traernos libertad a todos nosotros. Dios te bendiga.